Y retomamos entonces la clase. Jóvenes, buen día, gracias por estar presentes. Vamos a hablar de un tema muy importante que se relaciona con el agua, y es la dureza de aguas. Un tema de tipo técnico que causa muchos problemas en la industria. Así que todo profesional químico o del área de química que se relaciona de alguna manera con la química tiene que conocer el tema de la dureza de aguas, que no solamente es un problema para la industria, ¿no? También para el tema del uso de agua en otros campos, ¿ya? La dureza de agua. Entonces, se llama aguas duras. Aquí voy a anotar el significado. Se llaman aguas duras, o puedo decir aguas duras son aquellas aguas se llaman aguas duras a las aguas que tienen, vamos a permitir la entrada, que tienen elevadas concentraciones de iones calcio y magnesio. El agua que existe en la naturaleza no es pura, ¿ya? No es pura, tiene una serie de sustancias disueltas. Entre esas sustancias pueden estar, por ejemplo, calcio y magnesio, entonces, y muchas otras sales, ¿cierto? Entonces, aquellas aguas que tienen elevadas concentraciones de calcio y magnesio se llaman aguas duras. De todas maneras, el agua que existe en la naturaleza es el agua que está en la superficie, el agua que está en el subsuelo, ¿cierto? Y también el agua que está en la atmósfera, pero el agua que está en la atmósfera no tiene sustancias sólidas disueltas. Las aguas que están en la superficie de la Tierra y en el subsuelo, es así, tienen muchas sustancias disueltas, sales sódicas, sales cálcicas, magnésicas y de muchos metales, ¿cierto? Entonces, ocasionan mucho problema en la industria las aguas duras. ¿Cuáles son las aguas duras? ¿A qué se llama aguas duras? Aquellas aguas que tienen elevadas concentraciones de calcio y magnesio. Entonces, vamos a anotar acá. Estas especies pueden estar, o sea, nos referimos al calcio y al magnesio, como bicarbonatos. Fíjense, pueden estar como bicarbonato. Entonces sería bicarbonato. ¿Qué se llama este compuesto que estoy escribiendo? A ver. ¿Qué se llama? Y este otro que voy a escribir también. ¿Cómo se llama? Ahí lo estamos diciendo, ¿no? Bicarbonato de calcio Eso, y bicarbonato de calcio, bicarbonato de magnesio. Entonces, estas especies, nos referimos a estas dos, estas especies pueden estar como, dos puntos, vamos a poner acá, bicarbonato de calcio y bicarbonato de magnesio. También pueden estar como cloruros, como nitratos, como sulfatos. Todos
de calcio y magnesio. Muy bien, esto es importante entonces. Entonces, miren ustedes jóvenes, son aguas duras, aquellas aguas que tienen elevadas concentraciones de bicarbonato de calcio, de bicarbonato de magnesio. Esas aguas también pueden tener cloruro de calcio, cloruro de magnesio, quiere decir, nitrato de calcio, nitrato de magnesio, sulfato de calcio, sulfato de magnesio. ¿No es cierto? Aquellas aguas que tienen bajas concentraciones de estas sales, entonces serán aguas blandas. ¿No es cierto? Dicho de otra manera, o podemos decir también, por lo tanto, lo voy a anotar acá, por lo tanto, aquellas aguas que tienen bajas concentraciones de estas sustancias son llamadas aguas blandas. Ahí entonces lo estamos escribiendo. Aguas blandas. Entonces tenemos el significado de aguas duras y aguas blandas. Aguas duras, aquellas aguas que tienen elevadas concentraciones de bicarbonatos y estas otras sales. Aguas blandas, aquellas que tienen bajas concentraciones de esas mismas sales, ¿cierto? Ahora veamos. Todos por ejemplo, hemos experimentado lo siguiente. Miren ustedes, hemos visto en nuestras casas y se ve todos los días. Por ejemplo, en las duchas, ¿no es cierto? En las duchas, la salida, los orificios de salida del agua en las duchas, con el tiempo se van tapando, han visto todo. Esos orificios de salida se va tapando ¿con qué sustancia? Normalmente, ¿qué decimos nosotros en nuestras casas? ¿Se llenó de qué decimos así? En el lenguaje popular. De cloro, Sarro. ingeniero. Muy bien, decimos de sarro. Ese sarro, todos lo han visto ustedes. Se forma en las duchas y que los orificios se van tapando cada vez. Se forma en los recipientes donde se guarda agua caliente o donde se calienta agua. O en los termos, ¿cierto? Ese sarro, ¿ya? Son sales que de acá se precipitan, de acá de estos dos. A eso se llama incrustación, ¿ya? Y son las aguas duras las que forman esas incrustaciones. Aquí en Santa Cruz el agua en promedio es agua dura, ¿no? Entonces, los bicarbonatos, vamos a anotar acá. Un ratito, espérame, por favor. Hola, Juli, estoy en clase, Juli. Sí. Ya. Y yo creo que sí, yo tenía que enviarlo al decano. Seguro, seguro. Sí, sí, bien, hay que proceder como. Sí, 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 sí. Eso, hay que proceder, ¿no? Ya. Debe estar en clase. Yo voy a pasar la vida en clase. Ya, 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 claro que sí, ya, ya, ya. Muy bien. Entonces estaba escribiendo yo acá los bicarbonatos. Cuando decimos los bicarbonatos, nos estamos refiriendo en este tema a estos dos, ¿ya? De calcio y magnesio. Entonces, son insolubles cuando
se calienta. A ver, veamos. Generalmente, ¿cómo se comportan las sales? La gran mayoría de las sales y los compuestos químicos que son solubles en agua. ¿Cómo se comportan? Por ejemplo, voy a preparar un desayuno. Está caliente y agrego el azúcar. ¿Y qué tengo? ¿Qué hago? ¿Ahí dejo el azúcar o hago alguna operación para que se disuelva? Voy a agitar, ¿no es cierto? Voy a agitar. Y si es en frío, más lentamente se disuelve. Y si es en caliente, más rápidamente se disuelve, ¿no es cierto? Todos lo han experimentado. Entonces, el hecho de agitar favorece la disolución y también el calentamiento favorece la disolución, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, la mayoría de las sales se hacen más solubles cuando se calienta, la gran mayoría. Pero estas sales, miren, está escrito. Vamos a permitir la entrada a alguien. Aquí está, que llegaron un poquito tarde adentro. Entonces, estas sales tienen un comportamiento inverso. Cuando se calientan, se vuelven insolubles. Por eso es que las duchas, por ejemplo, por el agua caliente, mientras más se use con agua caliente, más rápido se van a tapar los orificios de salida de agua de las duchas. ¿Por qué? Porque está ocurriendo esa reacción de precipitación, que ahorita la voy a hacer yo acá en la pizarra. Y también cuando guardamos agua caliente en un recipiente, o cuando se calienta agua en un recipiente, se va formando el sarro en el fondo. ¿Por qué? Porque estas sales, los bicarbonatos, al calentarse se vuelven insolubles, ¿cierto? ¿De qué manera? De la siguiente manera. Miren ustedes, aquí tengo, por ejemplo, voy a hacer, bueno, aquí entonces, voy a hacer, ¿qué es esto? Ahora sí. El bicarbonato de calcio por calentamiento forma este precipitado más dióxido de carbono más ecuación muy importante que la vamos a ver más adelante cuando vean materia de agua, principalmente los de control de procesos y los de ingeniería química. ¿Ya? Entonces, estas sales, cuando se calientan, se descompone de esta manera. Este es el sarro que conocemos, ¿ya? Pueden poner entre paréntesis. Se llama incrustación. Este es el término popular, la palabra que utiliza toda la gente. Pero se llama incrustación como un término técnico para la ingeniería. Incrustación, que es de color ligeramente blanco, todos lo han visto. Entonces, esta sal, al calentarse, se vuelve insoluble. Quiere decir que precipita este carbonato. Y este es el sarro que se va tapando, que se va acumulando en los orificios de salida de las duchas y también en el fondo de los recipientes donde se guarda agua o se calienta agua. Este es el sarro, ¿cierto? Y en el caso del bicarbonato de magnesio, termina formando el hidróxido de magnesio, que también es insoluble, ¿no es cierto? Es insoluble. Primero pasa a este compuesto y después termina en hidróxido de magnesio. Son precipitados, están precipitados y están precipitados. Eso es lo que se va acumulando, ¿ya? En las tuberías. En la industria es un serio problema esto de acá que estamos anotando. ¿Por qué? Porque se pueden tapar las tuberías y ¿cuál es el problema? Que disminuye la transferencia de calor. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces la industria enfrenta este problema de dureza de agua. Enfrenta este problema, ¿cierto? Entonces a este tipo de dureza
se le da el nombre de dureza temporal. Lo vamos a anotar acá. Dureza temporal. Es la causada por bicarbonatos. ¿Bien? El pote ni siquiera durmió acá abajo, así que ni hablé de él. Y la dureza. Todo, vamos a permitir la entrada a sus compañeros. Silenciar. Ya, entonces, la dureza permanente está formada por cloruros, ya lo hemos anotado arriba, pero ahora le vamos a dar el nombre, cloruros, nitratos y sulfato, y otras sales más. Y otras sales, pero de calcio y magnesio. Donde estén presentes el catión calcio y el catión magnesio, ya sea cloruro, nitrato, sulfato y alguna otra, esa es la dureza permanente. Entonces, dos tipos de dureza se conocen: dureza temporal y dureza permanente. Dureza temporal, ¿por qué? Es por un tiempo nomás que está presente y puede corregirse por calentamiento de esta manera. Y aquí falta el signo de calentamiento. Por eso temporal. En cambio, esta es la permanente. Esta dureza no se elimina por calentamiento. Debe utilizarse métodos químicos o filtraciones rigurosas. Es decir, las filtraciones ya son métodos físicos, ¿no es cierto? Y rigurosa, entonces, ultrafiltraciones o microfiltraciones queremos. De todas formas, en la industria, ellos no lo conocen por dureza temporal ni permanente. Los que han estudiado, sí, ¿no? Ellos dicen, el agua es dura y, bueno, en esos términos. Pero nosotros tenemos que saber que hay una dureza temporal y una dureza permanente. Así que, se conocen diferentes tecnologías de ablandamiento de aguas. De ablandamiento de agua. Eso lo voy a subrayar porque es muy importante eso. Ahí está. Y vamos a avanzar un poquito para arriba. Entonces, ¿qué hace la industria? ¿Qué hace la industria? La industria se preocupa mucho por la calidad del agua que va a utilizar, ¿ya? No utiliza así directamente las aguas duras en los equipos sensibles en los cuales va a calentar agua. Entonces tiene que ablandar esa agua. ¿Y qué es ablandar agua? Que vaya quedando claro. Ablandar agua es eliminar del agua estas especies químicas, el calcio y el magnesio. A eso se llama ablandar agua. Yo tengo un agua dura.
la voy a someter a un tratamiento de ablandamiento, entonces el agua blanda ya va a quedar libre de calcio y libre de magnesio. Entonces, ya no va a ocasionar el tema del sarro. Las tuberías por donde circula el agua caliente en la industria ya no se va a llenar de sarro. Los equipos donde se almacenan agua caliente tampoco. Y de esa manera, pues, no va a haber problema en la industria, ¿no es cierto? O sea, lo que hace la industria es controlar el tema de la dureza del agua. En un 100% no se puede eliminar porque siempre hay descuido de los operadores, ¿no es cierto? O de los productos que se agregan no funcionan bien. Entonces, siempre algo de dureza va a entrar a los equipos y con el tiempo lentamente se van formando las incrustaciones o los sarros. Entonces vamos a ver diferentes tecnologías de ablandamiento de agua. Ya sabemos el significado de agua dura, sabemos el significado de agua blanda. Y sabemos de que la industria hace ablandamiento de agua, ¿cierto? No utiliza agua dura directamente. Rara vez se da el caso en que una industria utiliza, hay industria, pero ellos manejan muy bien con productos químicos. Pero hay que tener experiencia en el tema. Entonces, una de las primeras tecnologías, vamos a poner aquí, tecnología un poco antigua, que voy a poner tecnología de repente pasada de moda, antigua, usando lechada de cal. Se llama cal a este compuesto, ¿no es cierto? Todos lo conocen, el óxido de calcio, un polvo blanco que utilizan en la construcción, cal. Este es cal viva, se llama. Cal viva. Si yo agrego agua, voy a poner punto y coma. Si agregamos agua, a la cal viva, tenemos, fíjense, cal apagada, es otro nombre que se le da, o cal muerta a veces, en otros casos, o simplemente lechada de cal, o simplemente lechada de cal. Diferentes formas. Como la ecuación es el óxido más agua. Y cuando un óxido reacciona con agua, ¿qué se forma? Todos saben. Un ácido. A ver, ¿qué se forma? Ah, perdón, un hidróxido. Un hidróxido, ¿no es cierto? Entonces, aquí está. Lechada de cal puede llamar, este hidróxido de calcio, lechada de cal, cal apagada o cal muerta, ¿cierto? Entonces, la industria así trabajó por mucho tiempo, una tecnología un poco antigua, ¿no? Entonces, si esta es la, vean ustedes, esta es la reacción, vamos a ver aquí, así teníamos, este es el bicarbonato de calcio, más la lechada de cal. Entonces, ¿qué se va a formar acá? Se va a formar este precipitado más, más agua, ¿no es cierto? Bicarbonato más el hidróxido de calcio, carbonato de calcio, más agua. Aquí está, hemos separado entonces, este es un precipitado blanco que todos conocemos. Entonces, es una tecnología pasada de moda, antigua, que es mucho problema trae porque hay que manejar este polvo que contamina, es producto controlado, ¿cierto? Y además, fíjense, lo que yo quiero es eliminar el calcio del agua.
Este es el agua que voy a tratar y tiene calcio. Y le estoy agregando un reactivo que tiene calcio. Entonces se debe hacer una muy buena medición, hay que tener mucho cuidado. Si hago un mal cálculo, le agrego demasiado este reactivo, más bien estoy aumentando la concentración de calcio. Entonces lo voy a anotar aquí con otro color. Se debe tener mucho cuidado, o sea, en este procedimiento. Se debe tener mucho cuidado en la dosificación del reactivo que es este de acá, la lechada de cal. Si se agrega más de lo necesario, se crea dureza artificial. O sea, estamos aumentando la dureza, eso queremos decir. Entonces hay que calcular, por cierto, sabemos de estequiometría, hace un balance estequiométrico, hay que balancear la ecuación primero, ¿no? Se iguala la ecuación y yo quiero saber qué dureza final voy a tener acá. Entonces se hace un balance de masa y se determina cuánto de reactivo necesito yo para eliminar la cantidad que tengo de calcio acá. Entonces yo calculo esto por estequiometría y agrego esa cantidad. Si agrego yo más de lo necesario, más de lo que necesito, entonces ya estoy creando una dureza artificial acá, estoy aumentando la dureza. Entonces hay que tener cuidado. Esa es una tecnología, ¿no? Igual para el magnesio hay otra reacción que se puede hacer acá también, no hay problema, se hace el bicarbonato a ver, la vamos a hacer. La vamos a hacer. Sería magnesio. Ahí está. Más la lechada de cal. ¿No es cierto? Voy a tener acá. Y puedo tener un carbonato de calcio, de magnesio también puedo tener aquí. Un carbonato de magnesio. O sea, los dos son precipitados, miren ustedes. Y agua. Eso puedo tener. En el otro caso teníamos un hidróxido de magnesio acá. Entonces, así funciona este reactivo. De esa manera funciona, pero tiene sus dificultades, ¿no es cierto? Hay otras tecnologías. Vamos a hacerlo con negro. Otra tecnología. Otra tecnología. Mediante intercambio iónico. Utilizando zeolitas sódicas. Las zeolitas son productos naturales y también hay productos artificiales, ¿ya? O sea, fabricados. Los fabricados son mucho más eficientes para remover el calcio y el magnesio. Entonces, aquí puedo tener yo un equipo, un filtro, y voy a hacer con otro color.
Ahí está, aquí voy a tener la zeolita. Entonces, el agua viene por acá, ingresa y tiene su salida. Entonces aquí tengo agua dura y aquí se retiene la sustancia causante de la dureza. ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es la especie química causante de la dureza del agua? Es el calcio y el magnesio que acá se retienen. Por lo tanto, ¿cómo va a salir el agua? Por aquí. Agua libre de dureza o agua blanda, ¿no es cierto? Libre de dureza. Entonces voy a poner agua blanda o agua ablandada. Agua dura contiene acá, lo voy a anotar, calcio y magnesio. Ustedes saben de que este calcio y este magnesio está como bicarbonatos o puede estar como cloruro, sulfato, nitrato. Aquí. Y aquí se queda este calcio y este magnesio de todas estas sales. O sea, aquí agua blanda, sin, lo voy a anotar, sin calcio y sin magnesio. Entonces, este es el agua ya que va a la industria o uso industrial. Ya no va a causar el sarro. Y este producto es la zeolita sódica. Zeolita sódica son resinas polímeras son, ¿ya? Que se las fabrican. Y son muy efectivas, son más efectivas que las naturales. Entonces, si entre las unidades de medida, vamos a anotar aquí un poquito. Lo voy a ir anotando. La dureza del agua se mide en partes por millón. En partes por millón salió. Ustedes deben recordar de que una parte por millón aquí es igual a 1 miligramo por litro, que también a su vez es igual a 1 gramo por mililitro, ¿cierto? O puedo decir 1 gramo por metro cúbico. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, en nuestra región, en Santa Cruz, el agua es dura. El agua es dura. ¿Qué significa esto? Que tiene, el agua de acá, la región, tiene elevada concentración de qué especie? De calcio y de magnesio. ¿Ya? Oscila la dureza entre 100 a 300 partes por millón, un poco más incluso. Y ahí lo vamos a notar en el parque industrial. En el parque industrial, la dureza oscila entre 160 a 380, podemos decir 400 partes por millón en algunos lugares. Así. Y yendo un poco más al norte, Guarne, Montero, por allá un poco más blanda,
120, 100 partes por millón. Pero en resumen podemos decir de que, generalizando, de que la dureza de Santa Cruz es dura. Pero no simplemente decir dura, sino hay que poner, para tener una idea cuánto, más o menos van entre estos valores. En el parque industrial es muy dura el agua. De un manzano a otro manzano, cambia. Si aquí en este punto yo estoy ahorita, estoy en la universidad, hacemos un análisis al agua del subsuelo, vamos a encontrar de que tiene tal vez 180 partes por millón, cerca de 200. De aquí a 100 metros perforamos otro pozo y puede ser 250, 300 partes por millón. O sea, es variable. ¿Ya? En algunos lugares sí, es permanente, es homogénea la dureza y es baja. Por ejemplo, en la zona de Okinawa, zona de, no sé si alguien conoce por allá, pero esa zona de Okinawa, del Ingenio de la Esperanza, ese Ingenio Alcolero, la dureza es baja, 30, 40 partes por millón. Es agua de muy buena calidad química. También esta zona de los Arenales, de Palmasola, adelante, esa zona también tiene agua de buena calidad química, entre 40 y 80 partes por millón. Es agua relativamente blanda, ¿ya? Pero en puntos así como en el parque industrial, por ejemplo, y en el casco viejo, el agua es dura, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta esa particularidad del agua. Es heterogénea la dureza aquí en Santa Cruz. Pero avanzando hacia el norte va disminuyendo la dureza, va disminuyendo. Cosas que por allá por Minero, en la zona de Ingenio Aguaí, entre 80 y 120 partes por millón está la dureza del agua. Entonces, esa agua es de mejor calidad química que existe acá en Santa Cruz ciudad. Muy bien, entonces aquí el agua ingresa así, con elevada concentración de calcio y magnesio, y sale libre de esas sales. Por lo tanto, agua es blanca. ¿Y qué es lo que ocurre acá adentro? Este se llama entonces ablandador, se llama este. Si el agua sale blanda, entonces este equipo se llama ablandador de agua. Ablandador de agua. Ya ustedes lo acomodan. O puede ser también columna de ablandamiento, columna intercambiadora de iones, o a veces suavizador de agua, diferentes nombres. Pero lo real es, lo que en realidad ocurre es de que esta zeolita sódica, este producto es granulado, ¿ya? Imagínense el tamaño de la cabeza de un alfiler, ese tamaño, esferitas pequeñas, de color anaranjado oscuro o café rojizo, hay de diferente marca, de diferente procedencia, de diferente calidad, de diferente precio, ¿ya? Entonces, es un producto sólido que se mide en volumen. Y ese es el producto que se agrega acá, dentro del ablandador. Esa es la zeolita sódica. Dentro del, lo voy a anotar, dentro del ablandador, ocurren las siguientes reacciones. Y vamos a dejarlo acá en el título, y ahí vamos a seguir la siguiente clase. Vamos a dejar, no se falten porque está importante esta parte de la materia. No hay que faltarse, no, ni una clase. De todas maneras, acá tratamos de hacer las explicaciones lo más claras posible, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer algunas cosas pendientes acá en la administración. Y vamos a dejar nomás acá, vamos a suspender la clase, ¿ya? Esta clase está grabada. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Vamos a detener la grabación.